pueblo de Dios, esto era, siempre ha sido pecado, no se podía tocar y sigue siendo porque Dios no ha cambiado en su manera de pensar. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre, porque Él no cambia. Y lo que Dios le llamó pecado en un momento determinado se sigue llamando pecado hoy y hasta que exista este mundo se llamará pecado. Entonces, vemos que Dios tiene, cuando hizo el ser humano, cuando creó al ser humano, lo hizo con un propósito, no fue simplemente crear hombre y mujer por crear, no, es que esto tuvo un origen, pero también tuvo un propósito en las manos del Señor. Y lo vamos a ver que siempre el Señor dijo varón y hembra los creó, no creó dos hombres, no creó dos mujeres, todo esto es un invento de las personas que, como decía al principio, siempre intentan llevarle la contraria al Señor. Pero de todo esto, la buena noticia es que Cristo ofrece libertad a cualquier persona que se encuentre encadenado en este tipo de pecado. O sea que esa es la buena noticia, la buena nueva que tenemos hoy en día, que no importa la circunstancia por la que alguna persona pueda estar pasando, Dios tiene solución para este tipo de persona. Y además de eso, nosotros que como personas que conocemos al Señor, deberíamos también tener esa motivación para nosotros también ser compasivos y orar por esas personas que sienten atracción por personas del mismo sexo, porque hay personas que están atrapados en esa situación que no es nada fácil, aunque nosotros sabemos que a la iglesia siempre le ha costado tratar estos temas, a la iglesia le cuesta tratar muchas veces estos temas, pero que nosotros como sabemos que Dios, Él ama al pecador, aunque no ama su pecado, pero Dios ama al pecador. Así que ese también debe ser el sentir que Cristo ha puesto en nuestros corazones también. Así es que, en resumen de esta lección, dice que el tema de la atracción hacia personas del mismo sexo y sus relaciones es uno muy caldeado en la actualidad, acerca del cual es muy poca la luz o el entendimiento que poseemos. Esta lección tiene como objetivo no solo expresar un poco de lo que la Biblia tiene que decir sobre el tema de la homosexualidad, sino también hacerlo de forma tal que la información compartida esté templada con la gracia y el amor hacia aquellos que luchan con la atracción hacia personas del mismo sexo y son incapaces de quedar libres de tales relaciones. Este es el resumen de la lección, es lo que vamos a ver a lo largo de toda la lección. Y como siempre, el esquema está dividido en tres partes. La primera parte, las prácticas sexuales son prohibidas. Las prácticas homosexuales son prohibidas. Ahí vamos a estar viendo Levíticos, capítulo 18, versículo 22 hasta el 30, y el capítulo 20, su versículo 13, y luego vamos a estar viendo Primera Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. Esa es la primera parte. Los actos homosexuales son prohibidos bajo el antiguo pacto, no solamente en este pacto, sino que ya en el antiguo fue prohibido. La B, ¿quiénes son excluidos del reino? Esa es la primera parte. La segunda parte, las prácticas homosexuales son condenadas. Ahí vamos a estar viendo Génesis 19, del 1 al 24. Vamos a estar viendo Romanos capítulo 1, del 18 al 32. A, Sodoma y Gomorra son condenadas. B, las relaciones sexuales contra natura son condenadas. Y la tercera y última parte, en Cristo encontramos libertad del pecado. Vamos a estar viendo Romanos 6, 1 al 14 y del versículo 18 al 23. Libres del pecado y de la muerte. Ve el regalo de la vida eterna. Ese es el esquema que tenemos para la lección hoy. Y el trasfondo histórico dice que en 1 Corintios 6, 9 y 1 Timoteo
capítulo 1:10, el apóstol Pablo utilizó el unívoco término arsenocoites. Dicho término no es utilizado en la literatura griega antes de que fuera usado en el Nuevo Testamento. Es posible que Pablo acuñara el término basándose en Levítico 18:22 y 20:13 de la Septuaginta. Pablo cambió los dos términos utilizados en la Septuaginta, hacernos y coitén, para expresar una prohibición general de la homosexualidad, congruente con lo que aparece en el libro de Levítico. Ese es el esquema del trasfondo literario, perdón. Y no sé si hay alguien que se haya aprendido el texto porque es muy cortito y muy, y muy famoso, que está en Amén. Marcos 16. No sé si hay alguien que lo haya Dice aprendido. Marcos 10:6, pero al Amén. principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Amén. Dios bendiga a la hermana Silvia. ¿Alguien más? Pues Dios bendiga a la hermana Silvia. Es un texto muy conocido. Cuando Dios creó, ya hablábamos en el principio de que Él lo creó, varón y hembra, y lo creó con un propósito. No creó dos varones ni dos hembras, sino varón y hembra. Y Dios lo que hace, lo hace perfecto. No sé por qué nosotros nos empeñamos en cambiar las normas de Dios. Así es que, bueno, vamos a entregar esta parte. Las maestras son todos muy bienvenidos. Muy buenas tardes a los que no había saludado. Y bueno, que el Señor les bendiga. Y adelante, hermana Francisca. Amén. Muy buenas tardes para todos. Dios le bendiga. Amén. Contenta de poder estar reunida esta tarde preciosa para así compartir esta hermosa enseñanza que, que nos deja la Biblia. El propósito de esta primera parte es estudiar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios acerca de la homosexualidad. Gloria a Dios. No vamos a estudiar lo que nosotros decimos o lo que nosotros pensamos. Una vez alguien me ha preguntado qué pienso yo, qué opinión me merece ese tema. Entonces le contesto que lo que yo pueda opinar no tiene mucha validez, que lo importante es la opinión del Dios Todopoderoso que fue quien nos creó. Pues en esta lección tan significativa, estaremos estudiando acerca desde el principio cuál ha sido el objetivo de Dios al crear la raza humana. ¿Cuántos géneros existen? Bíblicamente existen dos géneros. Dice en el libro de Génesis que en el principio varón y hembra los hizo Dios. Entonces, a partir de ahí, pues, que nos queda clarísimo que solo existen dos géneros. Como decía nuestra hermana superintendente, la semana pasada estuvimos tratando ese tema acerca de la pornografía. Y ahora pues estamos tratando estos temas porque estos son temas que pertenecen a las leyes morales de Dios. No, no pertenecen a normas de hombres, sino que pertenecen a las leyes morales de Dios y que están en vigencia al día de hoy, ya que las leyes de Dios, las leyes rituales
tuvieron un cambio con la venida de Cristo. No un cambio, no, sino que Cristo la cumplió. Las leyes rituales, todas aquellas leyes que existían, que Moisés le dictó al pueblo de Israel, que tenían que ver con las ceremonias rituales, estas Cristo la cumplió todas al pie de la letra. Todas eran un tipo y sombra de lo que sería Cristo cuando viniera. Entonces, pero las leyes morales, esas continúan con nosotros hasta hoy. Entonces, basándonos en esto, vamos a tener la primera lectura bíblica que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. La tiene Darling por allí, por favor, puede leerla. Amén, hermano. Le voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Levítico 18:22 dice: No te echarás con macho como con mujer, es abominación. Y saltamos al 30, ¿no? Dice: Guardad pues mi observancia, no haciendo algo de las leyes de las abominaciones que fueron hechas antes de vosotros, y no ensuciéis en ella. Yo soy el Señor vuestro Dios. Amén. Pues aquí vemos que no lo firma cualquier persona. Dice, yo soy el Señor vuestro Dios, quien firma cada uno de los mandamientos. Dice aquí este versículo que cuando el pueblo de Israel, o sea, en Levítico, se le está haciendo una recomendación al pueblo de Israel, este pueblo que Dios escogió para que fuese ejemplo de los demás pueblos. Dios se estaba refiriendo al pueblo de Israel, ya que los demás pueblos tenían todas estas prácticas y eran como normales entre ellos. Pero entonces ahora Dios le dicta a su pueblo a través de Moisés las cosas que ellos podían practicar y las que debían rechazar si querían agradar a Dios, porque estas cosas eran abominaciones, abominación delante de los ojos del Señor. Y aquí entonces dice, una de ellas, porque dice la escritura que hasta que no se reveló el pecado a través de la ley, pues el hombre se podía justificar, no pecaba porque desconocía que esto no agradaba a Dios. Pero una vez le fue revelado que esas cosas no agradaban a Dios, eran abominación a Dios, ya si el hombre las seguía practicando, pues entonces estaba pecando, porque estaba en desobediencia. Entonces, este versículo que le dio el hermano Darling dice, no te echará con varón como con mujer. Entonces, en esta palabra, echarse, en la otra versión dice, no te acostará con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Entonces, entendemos claramente, hermano, lo que significa el versículo. Si alguien no le entiende, que levante su manita. Pero todos entendemos cuando dice no te acuestes, no es que no se pueden acostar y amanecer en una cama dos personas del mismo sexo, se podría. Pero cuando habla de no te acuestes, supone que es no tengas relación
íntima, sexual, con una persona del mismo sexo. Gloria a Dios, porque esto es abominación. Es algo despreciable, desechable ante Dios. Entonces, este versículo tiene muchas aclaraciones, pero tiene que ir unido a los demás versículos, ya que queremos aprovechar al máximo este tiempo. A la hermana Keila tiene Ana a Primera Francisca, Corintios, ¿sí? antes que continúe, me llama la atención algo que está en la lista, en la Biblia, en Levíticos, está dentro de la lista de todas las relaciones o ilícitas, hay la palabra que utiliza, las relaciones ilícitas, porque ahí menciona otro tipo de relaciones, los que tienen relaciones con animales, los que tienen otro tipo ahí, muchas otras series de cosas. Y es fuerte mirar cómo Dios miraba esto abominación, o sea, nosotros vemos una abominación que una persona tenga relaciones con un animal, y él lo mete, y ahí está dentro de ese calificativo de ilícito, Sí, dentro de toda ese versículo, ese capítulo, está sí, dentro de todo eso. Y a veces creemos que, claro, lo han tan normalizado en este siglo, este tipo de relación, que creemos que es algo normal solo porque es entre dos seres humanos. Pero miramos el enfoque que Dios le da aquí desde el principio. Lo mete dentro de este tipo, dentro de este grupo para relaciones ilícitas. Dios le sí. bendiga. Sí, muchas gracias, Yamile, porque aquí en estos versículos eh, solo nos quedamos en el que dice de no te eche con varón, porque la clase se centra en la homosexualidad. Pero esos versículos hay en el capítulo 18, el versículo 20 del capítulo 18 dice, además, no tendrá acto carnal con la mujer de tu prójimo. Dice, contamínate con ella, o sea, no te contamine con ella. Y el 21 dice, y no de hijos tuyos, para ofrecerlo por fuego a Moló. No contamine así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Y en en el capítulo 20, versículo 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. O sea, había una restribución drástica para el que el que hacía estos actos, que hoy en día son, como dice la hermana Yami, se han como naturalizado y se ven como tan sencillo. Dentro de todas esas prohibiciones está que un hombre no podía acostarse con su nuera. Eso era terrible también. Era delito de muerte también. Si la nuera se acostaba con su nuero, viceversa, con su suegro. O sea, eh, todas esas leyes morales que hoy hemos dejado allá atrás, como que pertenecieron al pasado, en la mente de Dios están frequecitas como en el momento que fueron dictados. El concepto teológico no ha pasado de esos versículos. Entonces, algunas veces podemos decir, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy en día ya eso
no funciona. Gloria sea el nombre del Señor. Pero dice que las leyes morales, tales como las referidas a pecados sexuales, son eternas y se aplican tanto a Israel como a las naciones, y por lo tanto se aplican al nuevo pacto también. Existen distinciones, tienen peso esencial. Sin embargo, no hay una sistematización ni distinción clara entre rituales y moral. Por esta razón, debemos analizar el Nuevo Testamento, porque ahí donde lo leemos en el Antiguo Testamento, no especifican la distinción que existe entre las leyes rituales y las morales. Pero entonces cuando analizamos en el Nuevo Testamento, el hecho de que el apóstol Pablo o Jesús, principalmente que Jesús se detuviera y confirmara algún mandamiento cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ese mandamiento continúa en vigencia, tal como si fuera en el momento que lo dijo Moisés. Y algunos de ellos Jesús no se detuvo tanto a explicarlo, pero más tarde el apóstol Pablo lo desglosa y lo vamos a estar mirando en esta tarde, como el apóstol Pablo lo explica claramente y también explica la solución, porque eso es lo bonito de la Sagrada Escritura, que no solamente te muestra el pecado, sino que te muestra la solución a apartarte de la vida pecaminosa. Entonces, ahora sí que vamos a leer, a ver quién tiene esta escritura. Keila la tiene, hermana Keila puede leer. Ah, no ha entrado, Keila. No ha entrado. No ha entrado. ¿Cuál es la escritura? Puede leer, hermana Silvia. Ay, pues gracias, pastor. Primera Corintios Buenas que 6:9. la lea, hermana Silvia. Ah, sí. Es en Primera Corintios. Primera Corintios 6:9. Primera Corintios 6:9. 9 y 10. Hasta el 10. Primera de Corintios 6:9 hasta el 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. No es rey. En otras palabras, no dice. Debe tener algún televisor prendido. Amén. En otras palabras, en la nueva versión dice, en la nueva versión internacional dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Con interrogancia dice el apóstol Pablo. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomistas, dice aquí, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso dice en la nueva versión. Gloria sea el nombre del Señor.
Vemos aquí claramente que el apóstol Pablo, ya del otro lado del Antiguo Testamento, pasado al Nuevo Pacto, encontramos al apóstol Pablo con esta declaración contundente. Gloria al nombre del Señor. No se dejen engañar. Si alguien le estaba quizá pasando un paño tibio a nuestros hermanos de Corintio, esto no se acomoda de ninguna manera. Los que el Señor dijo en Levítico pasó al nuevo pacto, dice. No se dejen engañar, pero es ahí donde le digo que hay esperanza, porque el apóstol Pablo sigue hablando con los hermanos de Corinto. Entonces le dice, sin embargo, no hay una sistematización. Bueno, vale, eso aquí no. En 1 Corintios 6, 9 al 11, como vemos aquí en estos textos, el Nuevo Testamento de manera explícita sostiene las leyes sexuales de Levítico y nos dice que son válidas para la iglesia hoy del Nuevo Testamento. Ratifica las leyes sexuales que se encuentran en la Torá. Los textos leídos de manera explícita demuestran las enseñanzas bíblicas que la homosexualidad es considerada pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Esto se repite en Primera de Timoteo, que vamos a leerlo. Vamos a dejar que allí, bueno, pastora, ¿me puede buscar esta Primero de Timoteo? Capítulo 1, Pastora, versículos 9 y 11. Pastora Francisca. Sí. Se está llevando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el enfoque de esto? Que desde la antigüedad los pueblos, tanto por tradición, culturalmente, ellos practicaban este tipo de hechos sexuales, o sea, las orgías, el homosexualismo y todo esto. Lo vemos en culturas, en los cananeos, en todos esos pueblos que estaban, que Israel conquistó, ¿no? En su momento. Pero vemos también, como dice usted, en la iglesia de Corinto, cómo el apóstol Pablo está recalcando esto. ¿Por qué? Porque ahí vemos que la iglesia de Corinto es una iglesia con cultura romana. Sabemos que los romanos, los griegos, también tenían este tipo de cultura, este tipo de estas tradiciones, estas, ¿cómo sería la palabra correcta? Estas prácticas. Exacto. Gracias. Ellos tenían estas prácticas. Y como siempre, o sea, Dios ha tratado de corregir en medio de su pueblo esto, recordándoles que todo esto no está bien, o sea, que es abominación siempre. Y muchas veces pues creemos que esto es nuevo, porque estaba hablando con una persona y me dice, ay, sí, todas estas tradiciones, estas cosas que suceden ahora, que una persona cristiana, no, esto no viene de ahora, esto viene desde muy atrás y vienen tradiciones mucho atrás de culturas, o sea, alejadas de Dios. Esto no es nuevo en este siglo, esto es algo que viene de muy atrás y siempre ha estado. Y que el Señor siempre, obviamente, siempre lo ha puesto, o sea, en males, lo ha ay, no me sale la palabra. Bueno, está mal ante los ojos del Señor. Identificado como que lo rechaza, lo abomina, pues. Exacto, como Muchas gracias, abominación, ya. sí. Gracias por tu señalamiento. El pastor quiere decir algo también. Y lo que sucede es que el mundo está ideologizado, como es la palabra, en ideología, y está tratando como de arrinconar la palabra de Dios, los principios morales de Dios,
tratando de arrinconarlo. Y si nosotros vemos lo que es la política, están ideologizados todo y haciendo documento. Fíjate que aquí le dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces le dice, no erréis. Es decir, no se engañen. Él le dice, no se engañen. Yo lo digo de broma. Quizás nosotros, si hubiéramos dado esta clase en público, quizás algunos de nosotros nos habían apresado. Sí, posiblemente hoy en día las cosas están tan serias con este tema y un tema tan delicado espiritualmente ante Dios. Y él le dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Entonces él enumera una cantidad de injusticia delante de Dios, para no decir claramente lo que es pecado ante Dios. La cuestión es que no solamente eso, sino que también vemos que ahí también él menciona los fornicarios. Todo, ahí. ¿Sabe? Entonces no es solamente esa conducta que es juzgada, la homosexualidad, sino que también los fornicarios, el convivir sin casarse, la persona, los idólatras, la persona que se crean su propio Dios a su imagen o que se van tras las imágenes. Entonces, los adúlteros, o sea, que, los afeminados. Eso, ahí. Y los que se echan con varones, porque ahí hay dos cosas diferentes, lo afeminado y lo que se echan con varón. Porque hay hombres que son homosexuales y no se le nota muchas cosas, que se acuestan con hombres, pero hay algunos que hacen que son afeminados y hacen unos gestos pareciéndose a una mujer que se nota a kilómetros que son personas afeminadas. Entonces vemos como la Biblia antecede a lo que quizá nosotros vemos hoy. Ella se adelanta porque dice no solamente el homosexual, sino también el que se echa con varón y también el afeminado, que a lo mejor no llega a echarse, pero es afeminado. Sí. Y eso también es censurado por también Dios. Habla de la sodomía, que también son estas relaciones anales. Están ahí también, son esas también. Es una lista bien. Los borrachos. Es una lista bastante extensa. Ni maldiciente. También vemos que en el mismo cubo van todos. Van todos. El que dice maldiciones también va. Los estafadores. Los ladrones. Es que no sé por qué se sienten aludidas algunas personas, porque en el envoltorio de esto aquí, estamos todos, siendo humanos, que le diéramos rienda suelta a nuestro sentimiento, a nuestro deseo carnal, a nuestra concupiscencia. Estamos todos, nadie se debe sentir aludido, porque ninguno, lo dice en Romano, dice, por cuanto todo pecaron, nosotros en ningún momento podemos ir a acusar ni a los homosexuales, ni a los afeminados, ni a nadie. Todos estábamos en la misma condición. Entonces, estábamos en condición de pecado. Bueno, que el hermano Samuel está levantando su manita desde allí y le vamos a dar la participación, hermano Samuel. No sé si esta era la de Samuel Cancún. Era la mía. No, ese es Samuel Alejandro. Ah, Samuel Alejandro, pues entonces venga Samuel Alejandro. No se escucha nada. Habla ahí, a ver. Se le cayó la llamada.
Bueno, pues Bueno, se le cayó la eh, lista. continuamos entonces. No sé si alguien tenía, pero en esa lista ahí no podemos decir ninguno. Yo no me veo en alguna de esa posición. Nos hemos visto en alguna ocasión en una de esas, pero vamos a encontrar por ahí más adelante el versículo que nos dice, que nos deja clarísimo, que sí, que aunque éramos ahí, sí, pero hay solución, porque eso es lo bueno. Ninguno de nosotros estamos llamados a ir a acusar a un homosexual, a ir a acusar a un adúltero, a acusar a un fornicario. No, Ahora, pero sí tenemos la responsabilidad de descubrirle el misterio para librarse de esa condición, porque lo hay, porque existe salida. Yo creo que Sí. hermana Judy pastora, quería decir algo. Ujú. no, Hermana Judy o Yami. bueno, no que el tema de las escrituras no es que alguien se sienta aludido ni nada. El tema de las escrituras para este tiempo es que este pecado la gente lo quiere normalizar, lo quiere paralizar. No es que el robar, sigue siendo un pecado. La borrachería sigue siendo borrachería. El tema es que el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas cosas lo queremos normalizar en la sociedad en este tiempo y ese es el gran pecado que estamos ahora hablando. O sea, no se trata de que, no, la Biblia ahí, solo todos estamos metidos ahí, sí, todos estamos metidos ahí. El tema es que este pecado la sociedad lo quiere normalizar en los colegios, en las escuelas, en todos lugares. O sea, queremos ver a dos personas, dos varones agarrados de la mano y no pasa nada. O sea, si yo lo critico, me demandan, me pueden meter presa o me una multa, lo que sea. Dos lesbianas no le puedo decir yo, o sea, no puedo decir nada, tengo que quedarme callada en estos tiempos. O sea, hay personas bisexuales también, que ahí entran mucho tema y de todo. O sea, es un problema serio que nosotros solo porque no queremos ofender, no queremos hacer nada, o sea, lo estamos normalizando, tranquilizando. O sea, el pecado, el robar, el adulterar, el cualquier otra cosa, lo tenemos ya claro que es pecado, pero este pecado lo estamos suavizando mucho, le estamos quitando prioridad de lo que tiene realmente. Dios les Sin bendiga. embargo, es que el asunto es que el mismo destino de los homosexuales es el mismo destino. Es lo que seguimos enfatizando y lo seguiremos enfatizando. Igual como Ya, ellos tienen que salvar su alma y tienen que trabajar con ese deseo de la carne, así mismo estamos luchando todo, que no es que son una clase sobrenatural que no pueden cambiar, ni es una enfermedad tampoco. Es una no, que no, tú tienes que luchar internamente por no darle rienda suelta a los deseos de la carne, porque la carne te va a guiar a eso y a todo lo demás cosas, acciones que están en contra de la voluntad de Dios, naturalmente, porque desde que el hombre cayó, el hombre, todas sus declinaciones van directamente hacia la desobediencia a los mandatos de Dios. Entonces, eso es todo lo que acontece, hermano. Eso es un pecado igualitico, porque así lo dice si el apóstol Pablo no lo hubiese puesto a todos en el mismo renglón, y Hola, lo ¿se mete a escucha? todos en el mismo renglón. Sí, Ujú. Estoy intentando hablar hace rato y no. Y desde mi teléfono no ahora puedo. sí. Ujú. Ok, no, haciendo nada más que nada una aportación y una pregunta al final sobre el tema que se está hablando. Dios le bendiga a todos. Mire, lo que pasa es que yo veo desde hace rato que están, bueno, siempre se ha dicho en la iglesia y siempre he escuchado en la iglesia que para Dios todos los pecados son iguales. Sí es cierto, es muy cierta la, el, el dicho, decirlo así, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero lo que ha pasado hasta ahora es que también lo han dicho en la dinámica de la clase, es que siempre se ha intentado, sobre todo en los últimos tiempos, adoctrinar a la gente y meterle pecado por los ojos a la gente disfrazado de algo bueno, ¿no?
A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hasta cierto punto, debido a lo que pasa en la sociedad hoy en día, no se puede culpar a la gente por pensar que los pecados son distintos o tienen distinta repercusión, porque la gente... Creo que se ha caído otra vez. Otra vez, Alejandro, te quedaste sin voz. ¿Aló? Bueno, ahora sí volvió. ¿Me escucha bien ahora? Sí. Sí. Lo que decía era que se me hace difícil culpar a la gente por pensar que los pecados son iguales o incluso que le venga el pensamiento a la cabeza, ¿no? Eh, pero lo que pasa es eso. ¿Ven? Ya, ¿Se me bueno. escucha ahora? Sí, Me está sí. cortando. Sí, ahora otra vez. Dicho esto, para terminar, porque veo que mi señal es muy mala. Para terminar, realmente ser homosexual está claro que es pecado, pero también es una pregunta que yo quería hacer. Si una persona no es homosexual, Ujú. No escuchamos. Otra vez. No se oye, Ale. No se escuchó la pregunta. Pues bien. ya ve- y ya voy a terminar, porque esto está muy mal, Sí. esta conexión. Si una persona no es homosexual, pero tiene comportamientos del sexo opuesto, me refiero a si es un hombre, actúa como una mujer, habla como una mujer, tiene comportamientos y lenguaje corporal del sexo opuesto, y también una mujer que tenga comportamientos o lenguaje corporal del sexo opuesto, debe ser un hombre en este caso. ¿Eso es pecado también? Afeminado, Bueno, pecado igual. sí que Con lo debe de afeminado. trabajar esa persona. Una vez viene a los pies del Señor, pues ya debe de trabajar. Si viene a los pies del Señor, debe de trabajar por cambiar todo lo que tiene que ver con eso, porque ahora es una nueva criatura. Y al pasar a ser una nueva criatura, pues en Cristo, pues tiene que reflejar lo que Dios puso en ella, ¿no? Por naturaleza. Entonces, eh, ahí esa pregunta está muy buena Pastor, y cada uno de sus señalamientos. Amén. ¿Quién habló? bueno, Samuel, el otro Samuel. Sí. Luego la hermana Judy hace rato parece que quiere decir Vale, algo, pues, hermana la Judy. oportunidad, Judy. Está bien, Samuel, ¿no? Bueno, pues Samuel. Bueno, ok. Es refiriéndonos a eso, Alejandro hacía esa pregunta y había sido contestada de antes, cuando hablaban en la lectura bíblica, que ni los afeminados entrarán al reino de Dios. Eso ya estaba pero el esfuerzo que se está haciendo para que se normalice ese tipo de conducta, según podemos hacer una pregunta, científicamente, es una predisposición genética, porque hubo un tiempo que se quiso introducir de que la homosexualidad era algo genético al ser humano. En el 1993 se hizo un estudio en la revista Times, que es la revista que tiene que ver con las, en español, ciencia. Se hizo un estudio donde se colocaron un grupo, 3 homosexuales y 3 heterosexuales. En el estudio que se hizo, se encontró, supuestamente se había encontrado en el hipocampo de los homosexuales un poco más grande que los heterosexuales. Eso fue algo supuestamente. En el 1999, lo que pasa es que cada estudio que se hace, tú haces un estudio, un científico dice, encontré tal hallazgo. Entonces, eso se lleva, se deja que otro científico pueda encontrar lo mismo que ese científico para validar lo que el científico dijo.
En el 1999 hubieron una revista en una universidad de Canadá y una universidad de Estados Unidos, hicieron los mismos estudios y descartaron ese hallazgo de que el hipocampo del homosexual era más grande que el de los heterosexuales. ¿Por qué? Porque descartaron esa posibilidad de que no era, de que había un error ahí, no era algo, No era genético. no era algo genético, no era un tema que había en el hipocampo. Ahora, ¿qué es el hipocampo? Porque eso es algo que nosotros también tenemos que saber. El hipocampo es el encargado de liberar las hormonas necesarias para sentir las emociones. Si el hipocampo tiene esa situación de aquí del cerebro, que libera las hormonas para sentir las emociones del ser humano, entonces sería algo genético, algo que se genera por medio del cerebro, de la mente, y puede ser justificado. Pero por más que han invertido, se encontró de que eso no puede ser posible. También en otra ocasión se habló del Q28, XQ28, que es como una deformación, una anomalía en el cerebro, en ese tipo de hormona, pero también se descartó esa posición. Es decir, el estudio más grande que se hizo fue un doctor de la Universidad de Illinois en el 2008, que agarró 1000 estudios diferentes con respecto a este tema, que sí es genético, y a eso es lo que se le llama un metaanálisis. Y en ese estudio del metaanálisis encontraron de que no era posible. Esto no es algo genético, no es algo normal, algo que pasa, que la gente nace. No, yo nací con este problema, porque mi tío era así, y por eso yo soy así, o el abuelo, o el tatarabuelo mío tuvo un cambio y yo me transformé en eso. Eso no es genético, eso no es comprobado, eso no es Biblia lo que estoy diciendo. Son hechos científicos que lo han comprobado. Me No, y quería... espérate, Samuel, en el 2000, fue que en el 2019 National Geographic ha dicho que una universidad, la Universidad de Massachusetts, la Harvard, y una universidad de aquí, de Inglaterra, hizo el último estudio con casi 500,000 de personas, o sea, con personas Sí, que también hay. eran gemelos, pero eran gemelos homosexuales. Y Sí, ellos exactamente aportaron a encontraron esa que no. teoría que está diciendo Samuel, que no hay nada que justifique, ningún gen que justifique que estas personas, o sea, sientan atracción por el sexo opuesto, o sea, que no hay Sí, nada en ellos anormal sí, que y ellos sea aclaran, esto. ellos aclaran Eso es que la ellos aclaran, concupiscencia. ellos aclaran que Ujú. los gemelos que vienen juntos traen lo mismo, todo igual, idéntico. Y habían unos que eran y otros que no eran. Eso es un tema más conductual que, que, que genético y que otra cosa. Amén. Bueno, Bueno, decían que era pues, genético, pero no es genético. Si el bueno, hombre pues, nace cromosoma, ay, perdona, está bien, perdón. sigue. Porque estoy hablando de ciencia, no es Biblia por el momento. Ya lo sabemos. No pasa nada. La Biblia y la ciencia tienen una connotación tremenda. Eh, Ir de la mano. es necesario porque se confirma, mientras más se estudia la ciencia, te das más cuenta de, de, de la maravilla que hizo Dios al crear al ser humano. Dios creó al ser humano y dijo, y vio Dios que era bueno cuando lo terminó de crear. Ahora que cuando el hombre se rebeló contra Dios y desobedeció a Dios, pues tenemos deseos de la carne, a lo cual él le llama la escritura concupiscencia de la carne. Son los deseos desenfrenados que si nosotros le permitimos, le damos la libertad para que tome el control, pues podemos llegar uno
uno de esta manera y el otro de la otra, porque no todos vamos en la misma dirección, pero sí podemos llegar a deformar eso que Dios creó. Pues Yesenia puede leer, la pastora puede leer la Hermana escritura que tiene Francisca allí. tiene una pregunta en el chat de la Y hermana la, Yesenia. Sí. y la hermana Judy también quería hablar. Ya no, mi hija. La hermana Judith le dio su parte a Samuel. Pues la pregunta del chat Gracias, Judy. dice, dice, y bisexuales, no comprendo esa. Esa debe ser alguna aportación que habría dicho la hermana Isabel. Y luego hay una pregunta, como decía la hermana, dice la hermana Yesenia, una pregunta. ¿Qué se censura según la palabra en la relación con su esposo? Nada. Los bisexuales, hermana, perdón, pastora, que conteste. Hermana Isabel, los bisexuales son personas que les gusta tener relaciones sexuales con ambos sexos, o sea, tanto con hombres como con mujeres. Para ellos encuentran el placer en los dos tipos de relaciones, ¿ok? Eso Y es a un eso es lo que le bisexual, una llama la persona Biblia. bisexual. Y a eso es Esos lo son que le los llama a lo que bisexuales. se echan con varones, que no son Exactamente. homosexual, ni afeminado, ni nada de eso, pero se echan Exacto. con varones. Eso Pero se están echan con en el varones. listado. Exactamente. Están en el listado. En Así cuanto mismo. a las relaciones sexuales matrimoniales, en la Biblia la censura, en aquellos tiempos, pues sí, cuando la mujer tenía su regla, su menstruación, pues eso Sí, era doctora, bastante hay, El de Antiguo hay, respetar. Testamento. hay algo más que es censurado en el Traducción. tema del hombre y la mujer en el matrimonio, que no se puede hacer. Es cuando hay relaciones anales. Eso es Porque, eso es la sodomía. Que no son saludables. Ahí sí, está la no, por ejemplo, el hombre que se está con su mujer y le da por atrás, perdone, analmente, Hay eso que dar significa, niño. Bueno, sí, pero ahí es habla donde de quiero otra llegar. manera. Sí, no, ahí quiero llegar porque ahí, eso tiene su ciencia. A nivel científico, el ano, cuando un hombre se llega por el ano de una mujer, se ha comprobado que eso hace que le lleguen muchas infecciones y los problemas del colon y ese tipo de cosas. Otra cosa, que la forma de cómo está es como una tela que tiene, que como está, no es para recibir, sino para echar fuera. Es decir, cuando el pene entra, se está investigando, Samuel, ya deja la explicación para otro momento. pero O sea que yo está quería siendo muy darle de explícito contestar. y aún hay Aquí niños. no hay niños chiquitos, pastora. Esta es Sí, una mi clase de amor, adultos. en la casa sí. En la Ay, clase de adultos, pero en la casa hay. Sí, te lo aseguro que sí. Entonces, mejor ya se dice, no es saludable. Sencillamente, y como adulto, entonces ya Sí, podemos nosotros investigar por qué no es saludable. Entonces, exacto. muchísimas gracias, Samuel, porque claro, yo te entiendo, pero Vamos a hacer, entiéndeme tú a mí. vamos a hacer una reunión de adultos Sí, donde se puedan tocar todos esos temas. exacto, porque van muy bien, pero de momento, aquí en esta clase, Entonces, pues, esto está como pregunta ahí la hermana. Isabel dice, hermana, es muy explícito, sí. Sí, bueno. Entonces está claro Que le ya, bendiga. hermana Yesenia. Dios la bendiga, hermana Reina. Amén. ¿Usted tiene una pregunta? ¿Quién, yo? no, Ah, sí. Si no tiene pregunta, entonces, hermana Reina, puede cerrar su micrófono. vale. Vale, muchas gracias. Pues bien, entonces continuamos y, y bueno, ya pasamos de ahí, hermano, porque estos son situaciones
esta clase lamentablemente la tenemos que estar dando por Zoom y mientras estemos así, pues estamos limitados porque algunas veces también en los hogares hay así, como le digo, Las grabaciones, hay pastora, que criaturas. a veces no se toman con la madurez necesaria, entonces puede llevarnos a cosas que no queremos. Bueno, pues ya está. Ujú. Es porque es Pero es grabada, muy, pero es muy interesante todo lo que el hermano Samuel sí, quería explicar, porque es parte científica de lo que realmente, o sea, cuando vemos ujú, conferencias realmente acerca de esto, porque yo he escuchado conferencias acerca de estas situaciones así, como la iglesia y como la palabra de Dios mira estos puntos de vista, ellos explican, doctores en la materia explican esta situación, qué realmente y por qué es pecado y por sí, qué no se debe de hacer. Y si yo entiendo al hermano Samuel que él quería explicar esto exacto. de esta forma, pero sí, bueno, por la situación, como dice usted, la grabación, por los hogares y por muchas cosas, mejor pues a ver si hacemos otra vigilia, otro ayuno y todos podemos participar ahí, podemos tener estos temas como Sí, adultos ahí. Se les sí, bendiga. sí, eso me parece muy bien, me parece perfecto, hermano, pero ya se sabe que si hay algo que se censura en la relación, en una relación matrimonial, todo es válido, no saltándose los términos que la Biblia, la Sagrada Escritura dicen, que todo lo que Dios censuró tiene, hermano, a fin de cuentas, cuando usted lo mira, tiene eh, una explicación que casi siempre va en contra de nuestra salud. Si dice que no se puede, no se debe tener las relaciones sexuales cuando está menstruada, eso tiene su explicación también. Todo esto viene a base de la higiene y todas esas cosas. Y muchas otras relaciones que el mundo la ve como nada, hermano. Nosotros como cristianos sabemos que es perjudicial para la salud. Por lo cual, un matrimonio cristiano que vive bajo la santidad y el temor de Dios, hay muchas relaciones que no se deben llevar a cabo por cuestión más que nada de salud. Así que Dios les bendiga mucho. Y, y continuamos con esto. Aquí dice una preguntita. ¿Por qué? Primeramente, pero digo esto. ¿Por qué las personas que tenían relaciones sexuales, escuche bien, si una persona tenía relaciones sexuales con un animal, ujú, con un animal, tenían que matar a esa persona que tenía relación sexual con ese animal y al animal a la vez? Y si un, un padre tenía relaciones con su nuera, un hombre tenía relación con su nuera, también había que matarlo a él, pero también a la nuera, porque ya se convertían en inmundo. Para que veamos, hermano, lo serio que era para Dios este asunto, que no es cualquier cosa. Era un tema súper delicado. Pero si ese animal no tenía culpa, podríamos decir nosotros, el animal no consentía ni desconsentía, porque no tenía culpa, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que había que matar el animal, porque desde el momento que era intervenido por el hombre, ya venía a ser abominación a Jehová, el animal juntamente con el personaje. Eso está ahí, usted va leyendo eso en esos mandamientos. Entonces, el apóstol Pablo, cuando está luchando con esos asuntos, recuerden en esa época, pues habían esclavos y los esclavos también eran abusados.
por su jefe, por sus amos. Algunas veces los dueños, como eran dueños de esos esclavos, ellos pues lo abusaban. Entonces se podría decir, el esclavo no tenía culpa. Pero en ese tiempo, si el esclavo encontraban a un amo con su esclavo, igualmente lo mataban. Entonces, es que el asunto era sumamente serio ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué se consideraban estos actos detestables y una abominación si nadie era lastimado por ello? Esa es una pregunta que tenemos aquí. ¿Por qué se consideraban estos actos? Porque, por ejemplo, si un hombre se acostaba con otro hombre, pues supuestamente no estaba lastimando a nadie. ¿Por qué entonces son considerados estos actos detestables y una abominación? Dice aquí, si nadie era lastimado por ello y si quienes participaban lo hacían de manera voluntaria, ya eso es otra cosa, pero así dice. Entonces dice, otra pregunta, ¿por qué llamarlo de esa forma? ¿Por qué llamarlo detestable y abominable estos actos? Si alguien quiere decir algo, puede, y si no, no se preocupe, que no estoy lanzando una pregunta para que la contesten. Pero si por si acaso alguien se lo pregunta allá en su corazón, dice, Yo la diría razón por... únicamente, yo diría que únicamente está condenado porque el Señor ya lo condenó. Así de sencillo. Si Él ya vio esto mal ante sus ojos y para limpiar el pecado se hacía eso, pues ya está, era lo que se hacía en la ley. O sea, si las dos personas, los hombres, si se echaban dos hombres y tenían que morir por eso, ese era el castigo que Él daba o la remisión. Y si para eso era, o sea, esa es una ley, desde que Jehová Dios lo ha dicho, pues ha sido una ley. Y bueno, y aceptarlo, no busquemos más, ¿cómo se llama? Respuestas. Para mí es la remisión que Él hacía para limpiar el pecado. Pero ojo con eso, porque hoy en día se dice que no le están haciendo daño a nadie, que son felices, haciendo Ese es esas el cosas, tema. que nadie se meta. Y ese amor Ese es tan el tema. bonito que yo siento, eso de Dios, porque claro, el amor es de Dios. Y Y como entonces, Dios es amor, dicen ellos, así me han dicho a mí, porque recién venida yo tuve la experiencia de que yo no sabía, unas personas que fueron amigas mías en Honduras, eso se desató fuerte, ella me dijo, pero si Dios es amor, me dijo, ay Señor, perdónala, dije yo, pues porque no está enfrente mío, no te la mando, pero, o sea, comparar el amor de Dios con esa pecaminosidad es fuerte. O sea, solo es una mente transversada y no sé, y realmente endemoniada, diabólica, pueden comparar ese amor de Dios con un amor de esto. Pero eso es lo que estamos hablando. pues, Que, o sea, que esta sociedad así, quiere generalizar, normalizar esto. pues Pero así bueno, es mismo, eso. como decía Yami, sí, la pregunta es clara. Dice la razón por la que son considerados así no se debe a que estén en conflicto con las normas culturales, porque con las normas culturales ellos están bien, supuestamente. Sino, Dios lo consideró detestable y una abominación. Es su ley la que le estaba siendo dada a Israel en aquel tiempo, debido a que eran inconsistentes con su voluntad para las relaciones sexuales. El deseo de Dios para las relaciones sexuales es que los dos que participan en el acto se conviertan en una sola carne.
entendemos cuál es el deseo de Dios, se conviertan en una sola carne. Entonces dice que el acto sexual sea para la procreación y la edificación de familia estable, así como para el placer mutuo de esas dos personas. Según en Génesis, capítulo 1, versículo 27, que dice que, del 27 al 28, que dice que por eso se casará el hombre y ya no serán uno, sino dos. Ya no serán dos, sino uno, al revés, ¿sí? No lo estoy leyendo, hermano, estoy diciendo de la memoria. Ya no serán dos, sino uno. Entonces, para Dios hermano, eso es muy profundo, ese tema de las relaciones sexuales. Por eso es que no se puede tener relación sexual fuera del matrimonio. Dios considera que ya no serán dos, sino uno. Porque nosotros podemos atentar y mirar a ver si este funciona y si no funciona para allá, como si fuera un zapato, como si fuera un vestido, ¿no? Para Dios eso es algo muy bonito y que Él le da mucha importancia. E incluso Jesús lo comparó con la relación de Cristo y su iglesia, para que vean lo importante que es para Dios la relación matrimonial. Eso en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23. Esto solo puede lograrse en una relación amorosa y comprometida entre un esposo y su esposa. En otras palabras, solo entre un hombre y una mujer, dedicado el uno al otro en los lazos del matrimonio. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, hermano, porque el tiempo apremia. Sí, pero si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla ahora que es tiempo. Amén, hermana. Yo quisiera preguntar algo y a ver cómo, Sí. bueno, tener una respuesta. Mi pregunta sería, si a un dado caso, podría ser, este tipo de personas se acercaran a la iglesia, o sea, si nosotros estamos preparados, ¿cómo poder tratar con estas personas? Es decir, que llegaran dos personas sabiendo tal vez ellos en su mentalidad que no está bien, pero sintiéndose libres, más en el país que estamos, si llegaran a la iglesia, o sea, cómo actuar, cómo hablarles, cómo decirles que eso está mal, en forma o sea, ¿con qué reacción tendríamos como iglesia nosotros ante un caso de esto? Sí, esa pregunta es muy importante, hermano Edwin, porque mientras la iglesia esté viendo este grupo como un grupo especial que está en pecado mortal, puede ser que exista la posibilidad de que lo alejemos de Cristo. Y nuestra intención no es alejarlo, es que ellos entiendan que el mismo Cristo que nos ha cambiado a nosotros, que por eso es que trato e intento, como hizo el apóstol Pablo, de meter en un conglomerado, en el mismo renglón, los pecados, los demás pecados, porque para Dios no existen pecados diferentes. Aunque este pecado, ya lo vemos, hermano, que la Biblia dice que son abominación a Jehová y lo firma él, yo Jehová, pero asimismo firmó los demás pecados. Asimismo él firmó la que comete adulterio o el que comete adulterio. Y usted ve cómo dijo Jesús cuando vino. El adulterio para Jesús no era sencillamente el que se acostara con una mujer casada. Para Jesús el adulterio era que mirara y codiciara a una mujer casada. Y nosotros a esas personas que llegan a la iglesia, que en algún momento determinado han mirado y han deseado y han codiciado y hasta se han acostado, nosotros no lo tratamos en otro renglón.
Pues así la iglesia tiene que aprender, hermano, a ver a estas personas como que son personas que fueron hechas a imagen de Dios como nosotros también, y que debemos de tratar con ellos hasta llevarlo al conocimiento de que ellos entiendan que es una lucha que así como tienen ellos, nosotros también la hemos tenido para abandonar la vida de pecado que vivíamos, porque todos vivíamos en el vicio del pecado, de una u otra forma. ¿O no tenía usted una lucha cuando vino a los pies del Señor? Todos teníamos una lucha. Yo por mi parte he tenido que luchar mucho, pues tenía lucha. Algunas veces vemos algunos que tenemos luchas mentales que nos llevan, hermano, a pecar contra Dios con esas luchas mentales. Y estamos aquí, porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto cuando termina su carta, todo eso, ese sermón, él le dice, esto erais algunos de vosotros antes, pero ya habéis sido lavado, ya habéis sido limpiado. Y entonces menciona el Espíritu Santo ahí. Por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, nosotros podemos superar esa situación y ellos también. Entonces, al poderle mostrar que hay esperanza, esta persona, pues, y con amor, y también señalándole, yo le voy a dar ahora la participación, maestra, señalándole los consejos que por la experiencia ya tenemos, porque en la iglesia hay personas que han venido del mundo con esa situación, y esas personas lo primero que han enfatizado es que si por lo menos usted antes le gustaba acostarse con varón, pues entonces usted tiene que consagrarse al Señor y apartarse. No busque estar en lugares íntimos con otros varones, porque en el momento que usted vino a Cristo, el Señor le limpió de su pecado pasado. Pero hermano, todavía esa lucha queda ahí. Ahora usted tiene que disciplinarse. Ahora usted tiene que disciplinarse como cristiano, como hijo de Dios. Y esa lucha no es fácil para nadie. Nosotros venimos a los pies del Señor, venimos con nuestra cadena y no es tan fácil. Entonces, cuando ellos entienden que ahora tienen una responsabilidad de vivir una vida nueva, que el Señor lo hizo una nueva criatura, pero ahora tienen que vivir, comenzar a dar pasitos pequeñitos, pero dar pasitos en la vida cristiana. Entonces, ya ahí ellos tienen que tomar su decisión, cómo lo van a hacer. Que Dios le bendiga. No sé, hermano Edwin, si está contestada su pregunta o si tiene algo que alegar. Sí, más que todo, bueno, como usted explicaba, hermana, que yo sé que, bueno, yo he visto también casos donde Dios restablece a estas personas y las cambia. Yo lo que me baso más que todo es en eso de cómo tratarlo. O sea, es más que todo un consejo para todos, pues, cómo tener un consejo claro todos. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque lo que decía la hermana Yamile, estamos en un país que eso lo miramos normal, se lo miramos normal, entonces puede ser que en un dado caso una persona pudiera llegar, sea de cualquier posición, pudiera llegar y fuera bueno lo que usted explicaba, estar siempre preparados cómo actuar ante este caso. Porque, vaya, usted hablaba de la parte de que todos venimos al arrepentimiento, pero acordémonos que cuando una persona llega a la iglesia, es bien difícil de entrada ir a decirle que no fuera lo correcto, decirle que está en pecado, que está mal lo que está haciendo, porque de verdad que quien puede tratar mejor con las personas es el Espíritu Santo, porque a veces una persona que no conoce de Dios, una palabra lo puede herir más, mientras que si Dios lo toca o Dios lo convence, creo que se trabaja diferente. Entonces, que como iglesia, más que todo, saber cómo actuar ante una situación de eso.
Que sepa que cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, y que el Espíritu Santo que te transformó a ti, que me transformó a mí, también lo puede transformar a ellos. Hermano Lorenzo, ¿puede su aportación? No se escucha nada, El encienda el micrófono está micrófono. cerrado. Ahora sí. Bien, esa pregunta que acabas de formular el hermano Edwin, yo creo que se necesita tiempo para buscarle respuesta, porque es una situación muy difícil, muy complicada, tanto para la persona que se ha visto envuelto en ese tipo de conducta, como para la iglesia misma que tiene el deber y la obligación de amparar, de recibir, de preparar a esa persona para esa lucha que va a establecer con esa situación. Porque no crea que porque haya llegado a la iglesia, yo creo que su problema empezó desde que puso un pie en la iglesia. Entonces, en la iglesia, lamentablemente, y es una verdad que nosotros, creo que todos nosotros la sabemos. Lamentablemente, no todos en la iglesia estamos en la mejor situación de lidiar con ese tipo de problemas, porque no tenemos la información adecuada y a veces no tenemos ni siquiera el nivel espiritual suficiente como para afrontar dicha situación, que a veces lo vamos a hacer con toda la buena intención, pero dicen por ahí que de buena intención está repleta el camino al infierno. Hay algo que debemos recordar siempre, y es que la Biblia dice que Dios hizo a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos, como yo decía en días pasados, todos los seres humanos, por más bajo que hayan caído en el orden moral o espiritual, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, son dignos de ser tratados con toda la dignidad posible, aunque ellos, según lo que creamos, no se lo merezcan. Nosotros tenemos la responsabilidad de tratarlo dignamente. Sin embargo, están en una situación no digna. Eso lo sabemos. Ahora, pero no nos toca a nosotros. Cuando un par de personas, hombre o mujer, que se ha visto en dicha situación llega a la iglesia, yo creo que lo mejor que podremos hacer es reunirnos con ellos, orar con ellos, aquellos hermanos que tienen un poquito más de conocimiento o información, leer la Biblia con ellos, enseñarles lo que la Biblia dice, pero tratar de enseñarles bien enseñado y no dejárselo a cualquiera de los hermanos, porque vuelvo y repito, aunque tengan la buena intención no hace las cosas, es hacer las cosas correctamente, como se debe Eso hacer. sí que es verdad. Dios bendiga, hermano maestro. ¿Podría decir algo, pastores? Buenas noches, hermanos. Sí, es que hermana estaba antes Isabel. escribiendo por el chat porque estaba en el bus, pero bueno, es que justo han tocado este tema y bueno, quería compartir algo que a mí me pasó en un momento dado. Con respecto a esto, estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Lorenzo, porque aparte de lo que el hermano Lorenzo ha dicho, que Dios ama al pecador, pero no al pecado, ¿verdad? Y además que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ellos también son nuestro prójimo. Entonces, yo creo que cuando una persona con estas actitudes puede llegar a la iglesia, que de hecho que me ha pasado, nosotros estamos como, tenemos que mirarlos
con amor. No podemos mirarlos con desprecio, porque son personas que también han sido creados por Dios y es nuestro prójimo también. Aparte que este es un tema muy, muy serio, ¿no? Y hay que cogerlo con muchas pinzas, porque puede que algún día les toque discipular a alguien o enseñar a alguien, o puede llegar a la iglesia una persona con estas actitudes. Y lo que creo que nosotros siempre tenemos que enseñarles la palabra de Dios, sobre todo. O sea, enseñarles y no tener el temor de que porque se vayan a ofender o se vayan a ir de la iglesia, porque realmente a veces pasa eso, ¿no? A veces no quieres, llega una persona de repente homosexual o bisexual o lesbianismo a la iglesia y no quieres enseñar la palabra de Dios por temor a que se vayan. A mí me pasó, y lo voy a contar como testimonio, que yo quise dar una especie de especial como teatro, participación, y dentro de ese teatro había un homosexual. Y bueno, me llamaron y me dijeron que no lo diera porque se podía ofender a esa persona. Pero yo pienso y digo, es que en ese teatro no solamente había un homosexual, también había una persona que se dedicaba a robar, una persona que era adúltera, una persona que estaba en drogas, y claro, en otras cosas sí estaba permitido, pero en eso no, porque tenían miedo que esa persona se pudiera ofender y se pudiera ir. Y yo pienso de que cuando tú das ese tipo de enseñanzas, ya sea escritas o orales o a través de un teatro, es para edificar, ¿no? No para ofender. Y nosotros no tenemos por qué, ante la palabra de Dios, quedarnos callados, porque realmente estamos enseñando, es una forma de enseñar. Y era una obra evangelística teatral, ¿no? Como Dios, como el Espíritu Santo toca a las personas, ¿no? Como tocó, por ejemplo, a ese homosexual dentro de esa obra teatral. Y creo que no tenemos que tener miedo, o sea, de enseñar esto a las personas, pero con respeto, ¿no? Y no tratándolos de ofender, sino más bien de enseñarles lo que Dios manda. Eso es lo que quería aportar. Yo creo de que nos podemos encontrar en cualquier momento con estas personas. Yo, de hecho, he conocido a mi alrededor gente con eso y nunca les he tratado mal, al contrario, y creo que debemos orar mucho por ellos porque están muy confundidos. Pues sí, mis hermanos, sí, hermana Isabel, Dios me la bendiga muchísimo, muy buena su aportación. Cada uno tenemos algo que aportar y a la verdad, pero ya el tiempo se nos ha ido. Estos son un tema bastante amplio e interesante. Y queremos, aunque sea, leer los versículos, porque para las personas que piensan que Dios no se fija en esas cosas, ¿no? Vamos a dejar que la hermana Raquel nos lea la escritura que tiene allí y ahí vamos a pasar, que creo que solamente no va a tocar leer todos los versículos. Poco vamos a poder explicar. Hermana Raquel. Amén. Génesis 19:1 dice: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa a vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. No. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hasta el 5 era. Sí. Lee también el versículo, espérate, 12 y 13.
Amén. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. El 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos. 13. Al 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, porque tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Amén. Ya vemos, hermano, esta situación que dio el clamor, llegó delante de Jehová de la situación de Sodoma y Gomorra. Era una ciudad que estaba totalmente pervertida. Aún los ángeles que llegaron donde ellos intentaron violarle porque había una influencia homosexual tremenda. Ahí vemos que Lot trató de negociar e incluso le dijo que le daría a sus hijas que eran vírgenes, pero que por favor no se metieran con estos huéspedes que él tenía en su casa. Y todas esas cosas ocurrieron ahí en Sodoma y Gomorra, pero también vemos de qué manera reaccionó Dios contra este pecado. Vemos que Dios, los ángeles sacaron a Lot de su casa con sus hijas y su esposa, e inmediatamente Lot sacó los pies de esa ciudad. Allí llovió fuego y azufre y fueron todo consumidos. La esposa de Lot en un momento determinado se preocupó por lo que dejaba detrás y miró hacia atrás, y dice la escritura que se convirtió en una estatua de sal. Hasta el día de hoy se da testimonio de que allí aconteció un evento extraordinario, sobrenatural, de parte de Dios en el lugar donde estuvieron estas ciudades. No es broma, no es un cuento de camino, es real. A Dios le es abominación este acto. El hermano Samuel nos va a leer esta escritura que tiene allí. Por favor, Samuel de la Cruz. Mientras tanto, hermana Nicole, puede buscar a Judas, capítulo 1, versículos 6 y 8. Y puede leerme esa escritura, por favor. Primero lee la hermana Nicole. Judas. Será Silvia, le va a ayudar. Judas. Judas es una de las cartitas pequeñas que están antes de Apocalipsis. Capítulo 1, versículos 6 al 8. Judas, capítulo 1, versículos 6 al 8. Que no lo veo yo. Judas aquí. San Judas, ¿no? Sí. 1617. 1617. Ya me estoy llevando tiempo ajeno. Judas, capítulo 1, del versículo 6 al 8, ¿verdad? Sí. El 6 al 8. Ahí vamos a ver por qué fueron condenadas estas personas, por qué los juicios de Dios descendieron sobre Sodoma y Gomorra. ¿Está mi hermana? Es esto, ¿no? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su padre. No. Es Judas, capítulo 1, versículo 6 al 8. Espera. Que todavía no lo tengo yo por la mano. 1600. Tranquila, Nicole. Despacio. 1617. Mido el 87.
Judas. 17. Aquí. Judas 1, que es solo un capítulo, Judas. Entonces el versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. 4 6 al 8. al 6. 6 al 8. Sí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de los poderes superiores. Sí, lo mismo que pasa hoy en día, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora dejamos que lea Samuelito, de los versículos que tiene allí. Samuel, en breve. Sí, Romano 1:18. Romano 1:18. Y después el Porque 32. la ira de Dios. Ajá. 18 y luego el 32. Y luego el 32, no es todo. Vuelve al 32. Porque No la se ira podrá de Dios, leer todo. porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vuelve al 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y lo aplauden y lo justifican y cuanta otra cosa más, hermano. Entonces, no podemos callar de que tendrán una retribución las personas que están no solamente practicándolo, sino promoviéndolo, de tal manera que ya hasta nos sorprendemos. Entonces, si dejamos que lean, ¿a quién fue que le di este versículo? No lo tengo aquí apuntado. A Romanos 6:1. ¿A quién se lo di? Tendría que mirarlo. Amén. Amén. Manuel. Amén, lea, por favor. Romanos 6:1 y 2 y versículo 14. Sí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pues diremos? Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde. O sea, no, ya yo nací así, me voy a quedar así y Dios en su infinita misericordia me va a perdonar. Hermano, no. Todavía estamos a tiempo. El Señor en su misericordia dice, lo dice claramente, Él es amor y porque es amor, dio a su Hijo Jesucristo para que nos lavara con su sangre, nos limpiara y nos hiciera acepto, para que a través de la sangre de Jesucristo nosotros pudiésemos ser salvos. Ahí Él demostró su amor incomparable. De ahora en adelante nosotros solamente tenemos que, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es necesario aceptar a Cristo, creer en Cristo para que nuestros pecados sean limpios, ¿no? Gracias al nombre del Señor.
Luego estos otros versículos, si no me acuerdo a quién se lo di, ya los últimos para solamente leerlo también. No recuerdo a quién se lo di porque no lo puse aquí. Romanos 6:21, pastora. Exacto, hermana Kimberly. Lo que Aquí pasa, estoy. hermana Keila, que los suyos lo tuvieron que leer porque eran de los primeros. Sí, ahora, hermana Kimberly, por favor. Amén. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué bonito. ¿Qué tenemos nosotros de esa vida pasada? ¿Qué fruto tenemos? ¿Qué bendición tenemos de esa vida pasada? Mas ahora nosotros, mire qué bendición tan grande nos espera después de haber renunciado a aquella vida. Dice gloria sea el nombre del Señor, pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque yo pienso que las personas que tienen esas prácticas, o yo misma también me avergüenzo de algunas veces de mi vida pasada, de haber odiado, de haber desafiado gente hasta para pelear y todas esas cosas, y de qué iba, ¿no? Entonces, son cosas que lo que me dejan un recuerdo vergonzoso, gracias al nombre del Señor. Pero ahora, porque dice, porque el fin de ella es muerte. Encima, la retribución que iba a tener de esa vida era la muerte. Gracias al nombre del Señor. Sin embargo, ahora, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora soy separada para Dios como fruto, gloria sea el nombre del Señor, de haber creído en Cristo Jesús. Soy santificada para Dios, soy separada para Dios. Y como fin me espera, la respuesta que me espera final es vida eterna. ¿Por qué? Porque lo tengo clarísimo. La paga del pecado es muerte. Por eso el pecado lo quiero bien lejos de mi vida, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, la paga de Dios, la respuesta de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga, Dios le guarde, y no importa lo que haya hecho en el pasado, nos avergonzamos, nos seguiremos avergonzando en nuestro pensamiento del pasado, pero ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva en Cristo Jesús como nueva criatura. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta aquí esta enseñanza. Bendiga. Amén. Gracias. Amén, adelante, adelante. Muchas gracias, hermana Francisca, y gracias a todos. Adelante. Sí. Dios bendiga.